Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de este curso dedicada en esta ocasión al tema y a la problemática de la apatridia, que vamos a ver que es un tema muy invisibilizado en todo el mundo, pero que reviste especial interés, sobre todo en estos momentos para el Perú, ya que veremos que se están dando varios casos de apatridia, sobre todo vinculados a niños y niñas. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar en esta sesión? En primer lugar, vamos a ver en qué consiste la apatridia, es decir, qué es, y vamos a ver que efectivamente está íntimamente relacionado con el derecho humano a la nacionalidad. Después pasaremos a investigar cuáles son las causas más frecuentes para que se produzca esta apatridia, que vamos a ver que se pueden clasificar en 5. En tercer lugar, vamos a ver algunos casos emblemáticos de personas o grupos de personas apátridas en la región latinoamericana. Y en último lugar, vamos a ver cuáles son los retos que tienen los estados, tanto para prevenir los casos de apatridia como para poder erradicarlos. Comenzamos definiendo qué es la apatridia. Podemos decir que existen dos tipos de apatridia. De un lado tenemos la apatridia de iure, es decir, la apatridia de acuerdo a lo jurídicamente establecido, que lo tenemos precisamente en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, cuyo artículo 1 dice que una apátrida es toda persona que no sea considerada como nacional de ningún estado conforme a su legislación. Ahora bien, el ACNUR, que ustedes ya conocen sobre sus funciones, ha establecido una serie de directrices que establecen que para conocer si una persona realmente es apátrida, no solamente hay que fijarse en lo que dicen las leyes del estado en cuestión, sino también en cómo ese estado está aplicando esas leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque también existe la posibilidad de que una persona sea apátrida de facto, es decir, una persona que un estado sí le ha reconocido formalmente su nacionalidad, pero sin embargo en la práctica le está negando el acceso a muchos derechos humanos que sí disfrutan otros nacionales suyos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en pueblos remotos en los cuales el Estado no accede, los servicios públicos no llegan, por ejemplo, personas que no pueden acceder a una atención en salud o a su derecho a la educación. Por tanto, están totalmente desprotegidos por parte de ese Estado, ¿no? Se nos pueden ocurrir muchos ejemplos y estoy segura de que ustedes ya están pensando en algunos de ellos que ya discutiremos. En definitiva, podemos decir que los apátridas son personas que viven pero que realmente no existen porque están viviendo en un limbo realmente y se encuentran por tanto en una situación en el día a día de extrema vulnerabilidad. Porque es un asunto de suma importancia internacional. Si echamos un vistazo a las cifras mundiales, la ONU ha estimado que hay del orden de 10 a 15 millones de personas en todo el mundo que son apátridas, de iure o de facto. Sin embargo, esta cifra es inexacta porque no hay estadísticas, digamos, del todo fiables en todos los países. No todos los países tienen procedimientos para determinar qué personas en su territorio son apátridas. No hay un consenso internacional. Pero como vemos, la cifra es bastante alta, ¿no? Además, es un asunto claramente de derechos humanos, ya que el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido ya un piso mínimo, diciendo en su Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Además, este derecho está reconocido a nivel interamericano en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Importante tenerlo en cuenta. En fin, como ya hemos visto antes, la nacionalidad es el punto de partida, es la llave para poder acceder
al resto de derechos humanos tan importantes como ser considerados iguales ante la ley, acceder a la salud, a la educación, a una vivienda, a un empleo, sobre todo los DESC. Y claro, como ya hemos visto antes, ¿por qué las personas que no tienen nacionalidad son tan vulnerables? Pues, por ejemplo, porque no pueden votar, no pueden participar en ningún proceso político, no pueden obtener documentos para viajar, no pueden o tienen realmente grandes dificultades en acceder a servicios gubernamentales, públicos e incluso para acceder al empleo. También sobre el derecho a la nacionalidad me interesa destacar lo que señala igualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos ya mencionada, en el inciso 2 de su artículo 15, y es la posibilidad de toda persona de cambiar de nacionalidad en cualquier momento de su vida si así lo desea. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entiende este derecho como propio de la infancia, de todo niño o niña. Además, a nivel ya de la región latinoamericana, mencionarles algo que ya de lo cual ya venimos hablando desde el inicio de las clases, pero hace falta recalcarlo ahora aquí, que en casos de que una persona esté en riesgo de ser apátrida, los estados de la región garantizan que al menos la persona va a poder acceder a la nacionalidad del territorio donde ha nacido, del estado donde ha nacido. Entonces, como pueden ver, queda claro que tanto a nivel internacional del Sistema Internacional de Derechos Humanos como el regional, el derecho a la nacionalidad es claramente un derecho propio e inalienable de todo ser humano. Ahora bien, tengan en cuenta que se establece que los estados tengan discrecionalidad a la hora de determinar qué criterios utilizan para otorgar la nacionalidad de su propio país a las personas, siempre y cuando estén siempre acordes y cumplan con los estándares internacionales, estándares regionales de derechos humanos, los principios generales del derecho internacional y el derecho consuetudinario. Eso sí queda muy claro. Entonces, ¿qué mecanismos se ponen a disposición de los estados para determinar quiénes son los nacionales suyos? Bueno, comentarles que tradicionalmente existen dos grandes criterios, por nacimiento y por naturalización u opción. Se pueden adquirir la nacionalidad. No hay uno que tenga mayor peso que el otro, sino que ambos están en igualdad de condiciones y son igualmente aceptados. En cuanto a la adquisición de la nacionalidad por nacimiento, existen dos posibilidades. Adquirirla por ius soli, o lo que se llama derecho de suelo, es decir, la persona nacida en el territorio de un estado concreto va a adquirir la nacionalidad de dicho estado, salvo excepciones como la que les he colocado ahí de hijos de diplomáticos extranjeros que adquirirían la nacionalidad de sus padres, es decir, por filiación. Y también se puede adquirir la nacionalidad por nacimiento mediante ius sanguini o el derecho de sangre. Es decir, mediante esta posibilidad, las personas adquieren la nacionalidad de sus propios padres o de alguno de ellos. Es decir, si sus padres son nacionales del estado X, por filiación, la persona nacida de dichos padres adquiere la misma nacionalidad de estos. Otro de los grandes criterios, que les he mencionado para adquirir la nacionalidad es por naturalización u opción. Y este es un mecanismo que se confiere para aquellas personas que no han recibido una ciudadanía, una nacionalidad al nacer, como por ejemplo
aquellas personas que, como ya veremos más adelante, se encuentran en una situación en la cual ningún Estado les confiere una nacionalidad, pero posteriormente pasan por un proceso que veremos al final, que se llama de determinación de la condición de apátrida, mediante el cual finalmente un Estado le va a otorgar una nacionalidad. Pero tiene que pasar necesariamente por este proceso administrativo para poder adquirir una nacionalidad concreta por naturalización. También pueden optar por esta posibilidad de adquirir una nacionalidad aquellas personas que, teniendo ya una nacionalidad, quieren cambiarla porque es su deseo, por ejemplo, porque han contraído matrimonio con una persona nacional de otro estado y entonces ese estado le otorga también la nacionalidad de su esposo o esposa. O también puede ocurrir que es una persona que es nacionalidad de un estado, pero que lleva residiendo durante bastante tiempo en otro y por tanto ese otro estado le otorga la posibilidad, si desea, digamos que por un arraigo que ya tiene en ese estado de residencia, de poder adquirir su nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, en el Perú existe esta posibilidad para ciudadanos extranjeros residentes que hayan residido en el Perú por lo menos 3 años, de acuerdo también a otros criterios que, como saben, pues se permite que también el Estado peruano pueda, por ejemplo, exigir que dicha persona tenga un determinado volumen de ingresos anuales, etcétera, ¿no? Para poder acceder a la nacionalidad. Y también, pues, por otros requisitos, ¿no? De acuerdo a servicios prestados al Estado, etcétera, ¿no? Ahí, finalmente, también les he colocado un tema bien importante. Si bien no es una manera de adquirir la nacionalidad, algunos estados exigen que para que formalmente se le reconozca una nacionalidad, la persona tiene que hacer una declaración o un registro o inscripción formal ante el organismo competente que corresponda, declarando precisamente que es su deseo efectivamente de formar parte de los nacionales de dicho estado. Digamos que es un plus que algunos estados creen, o sea, establecen como necesario para que su nacionalidad se haga efectiva. Seguimos, chicas y chicos. ¿Cuáles son las causas para que se produzca la apatridia? Que hemos dicho que hay 5 fundamentalmente. La primera, disolución de los estados. Se produce cuando un estado desaparece para dar lugar a otros nuevos estados emergentes. Un ejemplo claro de esto, la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desapareció, se disolvió, aparecieron nuevos estados, ¿no? Dentro de ese territorio, por ejemplo, Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, ¿no? Y hubo un gran problema con muchas personas que tenían la nacionalidad de la URSS, de la Unión Soviética, pero cuando fueron a las... por ejemplo, se encontraban viviendo en territorio de Letonia, ¿no? Y cuando fueron al organismo mediante el cual se le podía dar la nacionalidad de Letonia a estas personas, no se los quisieron dar. Dicen que sobre todo fue por temas de discriminación. Entonces esa persona se quedaba en el limbo, no les quieren dar la nacionalidad del estado nuevo, pero ya no pueden tener la del anterior. Y esto también pasaba, por ejemplo, con muchos migrantes de la Unión Soviética que vivían en Estados Unidos en aquella época.
y que también cuando se disolvió, pero ellos seguían viviendo en Estados Unidos, fueron a las embajadas de estos países emergentes dentro de estos países emergentes viviendo en Estados Unidos y les dijeron que no les daba la nacionalidad. Entonces también se quedaron en el limbo porque Estados Unidos no otorga la nacionalidad por ius soli. Entonces todo fue una complicación. Otra de las causas es la renuncia a la nacionalidad. Por ejemplo, cuando una persona quiere adquirir la nacionalidad de otro estado voluntariamente. Un ejemplo de ello lo tenemos en Alemania o en Estados Unidos, que ocurre mucho. Por ejemplo, una persona, pongamos de Ecuador, que está viviendo en Estados Unidos y quiere naturalizarse estadounidense, ok, en Estados Unidos le dicen que está bien, pero que para ser estadounidense va a tener que renunciar a su nacionalidad previa, en este caso la ecuatoriana. Entonces la persona dice, ok, renuncio a mi nacionalidad de Ecuador, pero ¿qué pasa mientras está en el trámite de que le concedan la nueva nacionalidad estadounidense? Que esa persona está en el limbo, es decir, está también en una situación de apatridia y con ello, con una imposibilidad de acceder a muchos derechos. Peor aún si al final del proceso Estados Unidos le deniega la nacionalidad y ya perdió la suya. Ese es el gran problema. Una tercera causa de apatridia es la falta de registro del nacimiento de la persona en el lugar o territorio donde haya nacido. Bien por falta de infraestructura para asegurar el registro, es decir, que es una persona en la cual no existe un local o una instalación de RENIEC para entendernos. Entonces los padres no pueden acceder a registrar su nacimiento o porque el Estado pone muchas trabas, muchos obstáculos burocráticos. Esto está ocurriendo en el Perú, por ejemplo, con niños y niñas que han nacido en el Perú de padres venezolanos, pero el Perú exige una serie de documentos de identidad de los padres para poder registrar a sus niños como peruanos que los padres no tienen, porque muchos no cuentan con DNI o carnet de extranjería. Entonces el RENIEC les está denegando esta nacionalidad peruana a estos hijos de venezolanos. Ya lo vamos a explicar en la videollamada de este jueves. Y también existe una falta de registro de nacimiento para niños venezolanos que nacieron en Venezuela, pero cuyos padres migraron con ellos antes de poderles registrar. Asimismo, existen otras dos causas para que se produzca la apatridia. Una es el conflicto de leyes que interactúan, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y Panamá y sus leyes de nacionalidad. Aquí les he puesto el mapa para que vean que tanto Costa Rica como Panamá son países fronterizos. Entonces, imaginemos el caso de dos personas que son de Panamá y son migrantes en Costa Rica y tienen un hijo en territorio costarricense. Entonces, lo que va a ocurrir es que si ese hijo, antes de que cumpla 18 años, no realiza una declaración formal, como ya vimos anteriormente que era una forma de adquirir la nacionalidad mediante una declaración formal, de que quiere ser efectivamente costarricense, esa persona va a perder automáticamente esa nacionalidad costarricense, a pesar de que Costa Rica otorgue la nacionalidad por ius soli. Lo mismo pasaría en el caso contrario, de que el hijo de padres de Costa Rica naciera en Panamá. Entonces esto está causando muchísimos perjuicios a padres que desconocen de estas leyes, ¿no? Finalmente tenemos una última causa que es netamente discriminatoria, causa de discriminación normalmente étnico-racial o de género. Muchas personas se ven privadas arbitrariamente de tener una nacionalidad. Un ejemplo es claramente leyes machistas, como las que existen, por ejemplo, en muchos países del Caribe,
que no permiten que a una madre que ha tenido a un hijo o a una hija, pero que es madre soltera, transmita la nacionalidad a su hijo o hija, solamente por ser soltera. Y también ocurre, por ejemplo, que si una mujer de un país X se casa con un hombre extranjero, lo que hace es perder su nacionalidad solamente por esa causa. Por lo tanto, ya vemos que el machismo es tremendo en esos países, ¿no? Y el ejemplo de discriminación étnico-racial la tendríamos en el caso del pueblo kurdo, un grupo étnico que está establecido en países como Siria. Hay unos 500.000 kurdos dentro de Siria, pero que Siria desde los años 60 no les permitió acceder a la ciudadanía siria, argumentando que en realidad es un pueblo que viene de otros países y que ha sido posteriormente cuando se ha establecido en Siria. Así que de estos niños que efectivamente han nacido en suelo sirio, no les dejan acceder a esa nacionalidad. Bien, les voy a comentar ahora sobre algunos casos emblemáticos de nuestra región latinoamericana. El primero de ellos, el más importante, es el caso de Maja Mamo. Maja Mamo es una chica que es hija de padres sirios de distinta religión. Uno de ellos es musulmán y el otro es cristiano. Entonces, debido a que en Siria no se le reconocía estos matrimonios interreligiosos, decidieron sus padres mudarse a Líbano. En Líbano tuvieron a sus hijos, entre ellos a Maja. Pero ¿qué pasó? Que Líbano no otorga la nacionalidad libanesa por ius soli y tampoco sus hijos pudieron acceder a la nacionalidad siria porque como Siria ni siquiera reconoció el matrimonio de sus padres, tampoco dejaron que registraran a sus hijos como nacionales sirios. Por tanto, un claro tema de discriminación. Entonces Maja y sus hermanos se quedaron en el aire, no tenían ninguna nacionalidad y así pasaron muchísimos años. Felizmente en Líbano pudieron por lo menos estudiar debido a que en un colegio ella por lo menos, debido a los ruegos de sus padres, les dejaron por lo menos estudiar. Pero en la universidad ella quería estudiar una carrera, pero no le dejaron estudiar la carrera que ella quería, es decir, estuvo muy limitada, como vemos. Y bueno, tanto ella como sus hermanos quisieron seguir luchando hasta conseguir dar una solución a su problema, a su apatridia. Y es así como consiguieron que Brasil les dijera que viajaran a su país, a Brasil, y que ellos les iba a dar una protección internacional. Entonces, Maja viajó a Brasil y allí consiguió que pasara por el procedimiento de reconocimiento de refugio y fuera reconocida primero como refugiada, ¿ok? No obstante, no era solo el primer paso porque ella seguía sin tener una nacionalidad. Hasta que por fin, felizmente, en Brasil pudo ya pasar por un procedimiento de reconocimiento de la apatridia y ser reconocida efectivamente como una persona apátrida, que es el primer paso para que ella ya después, dentro de unos años, pueda acceder a la nacionalidad brasileña por naturalización, como hemos visto dentro de los medios para acceder a una nacionalidad. ¿Ok? Es un caso, la verdad, bien sorprendente. Hay un TED Talk sobre ella que realmente les recomiendo ver. Luego está un caso también súper emblemático que es el de República Dominicana con descendientes de haitianos. ¿Qué pasó? Bueno, que Haití y República Dominicana son también fronterizos. Entonces, muchas personas haitianas hace muchos años migraron a República Dominicana, pero entraron como migrantes en situación irregular. Y allí se establecieron y tuvieron descendencia. Pero ¿qué pasó? Que República Dominicana no les dejó que estos hijos fueran nacionales dominicanos
bajo el pretexto de que en realidad República Dominicana, si bien otorga la nacionalidad por ius soli, tiene dos excepciones, y una de ellas es para aquellas personas nacidas en República Dominicana, pero de padres que son reconocidos como personas en tránsito. Entonces, República Dominicana dice que considera a estas personas haitianas que están en situación irregular en su país como personas en tránsito, y por tanto no deja que sus hijos sean reconocidos como nacionales de República Dominicana. Entonces les están diciendo que vayan a Haití y que allí sean reconocidos como nacionales haitianos, pero el problema es que ellos dicen que no se consideran haitianos, se consideran dominicanos, porque tienen un arraigo en ese país, y además para ellos el hecho de viajar hasta Haití pues es muy costoso, y aparte sería también un viaje arriesgado, ¿no? Siendo de acuerdo a la situación que tienen ellos y sus familiares que están en situación irregular. Y todavía es un problema que está por resolver, ¿no? Otro caso emblemático que me interesa mucho que conozcan, sobre todo por las implicancias que tiene también en el Perú, es el caso de hijos de personas venezolanas nacidas en Colombia. Esto ha sido todo un problema porque Colombia concedía su nacionalidad por ius soli, pero solamente para aquellas personas que habían nacido en su territorio cuando sus padres residían de manera legal en el país. Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas que se encontraban en situación irregular residiendo en Colombia y que tenían hijos en Colombia, como por ejemplo muchísimos venezolanos y venezolanas, como se pueden imaginar, pues que estaban en riesgo de apatridia? Entonces, a este respecto, el presidente de Colombia, teniendo en cuenta que Venezuela no tiene consulados en Colombia y además no está concediendo la nacionalidad venezolana a los hijos de venezolanos que nazcan en ese país, accedió a promulgar una ley para esta situación excepcional desde agosto de 2019, y lo que hizo fue otorgar la nacionalidad colombiana a niños y niñas, hijos de padres y madres venezolanos que nacieron en Colombia desde agosto de 2015 en adelante, ¿no? También para aquellos niños y niñas que se encuentren en esta situación y que estén naciendo en Colombia. Nadie dice que no sea un paso adelante ni que se aplauda a Colombia por haber tomado cartas en el asunto a este respecto, pero no podemos obviar que es una medida de carácter excepcional, que realmente es un parche, ¿no? Porque es solamente para aquellos niños y niñas, hijos de venezolanos apátridas, ¿no? Muy ad hoc. Pero ¿qué pasa con estas personas apátridas por otras causas que lleguen a su país o que estén en su país? No parece una solución a largo plazo, ¿no? Y aparte, ¿qué implicancias tiene incluso para el Perú? Porque hay niños, aquí es donde el asunto se complejiza más. Hay niños que efectivamente eran de padres venezolanos, que nacieron en Colombia, pero que después se trasladaron al Perú y que, o sea, sin haber todavía adquirido la nacionalidad ni de Venezuela ni de Colombia, y que están ahorita en el Perú. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños y niñas? Ustedes me dirán, ¿qué se les ocurre? ¿Qué soluciones hay? Veremos a ver si ya se están dando soluciones. ¿Qué les parece? Bien, terminamos con el último tema. ¿Cuáles son los retos de los estados para erradicar y prevenir la apatridia? Bueno, primero que tienen que saber que también existe una convención internacional para prevenir los casos de apatridia de Naciones Unidas, y ahí se establece cuáles son los principales mecanismos para que los estados
precisamente puedan atajar esta problemática. En cuanto a cómo prevenirlo, se establece que todos los estados tienen que garantizar por encima de todo el registro de todos los nacimientos. Incluso poder llegar a los lugares más recónditos a través de, por ejemplo, ahí he colocado brigadas móviles. Tiene que garantizarlo de la mejor manera posible. Establecer políticas públicas al respecto si fuera necesario, ¿no? En Latinoamérica es muy importante garantizar ello, porque si bien tenemos la opción de acceder a la nacionalidad por ius soli, el problema está precisamente en los registros, es donde se presentan más los obstáculos. Entonces, para prevenir la apatridia, los registros tienen que ser tanto oportunos, si se puede inmediatamente después del nacimiento o en las primeras semanas de nacimiento de la persona, acudir a registrarlos y que la institución que registre no ponga trabas y que, por ejemplo, con un certificado de nacido vivo sea suficiente para registrar a la persona, eso sería lo ideal. En el Perú estamos teniendo un problema con esto actualmente, ¿no? Se pueden imaginar, con los niños y niñas de padres venezolanos que nacen acá en el Perú, van a RENIEC a registrarles, pero RENIEC les exige para el registro que los padres tengan un DNI o carnet de extranjería y estas personas no tienen DNI o carnet de extranjería. Entonces aquí se está produciendo un problema que hay que solucionar. También para prevenirlo, los estados tienen que garantizar el registro tardío de los nacimientos, creando políticas públicas que establezcan que toda persona tiene derecho a registrarse, así sea después de cumplidos los 18 años, que suele ser la problemática. En el Perú, para que sepan, también existía este problema. Muchos peruanos migraron a Italia hace un montón de tiempo y, por ejemplo, tenían este problema porque tenían hijos en Italia, pero Italia no permite acceder a su nacionalidad por ius soli. Entonces, muchos padres peruanos no registraban a sus hijos en el consulado peruano antes de los 18 años, que era la regla, ¿no? Antes Perú solo permitía el registro hasta los 18 años, y estos niños quedaban en el limbo, no eran ni italianos ni peruanos. Felizmente se arregló el problema y sí se permite ahora este registro posterior a esa edad, pero anteriormente, para que vean, existía ese problema. Y para erradicar la apatridia, se establece en las convenciones internacionales que es necesario promulgar leyes de determinación de la apatridia. Así se llaman. Cada estado, por tanto, debería tener su propia ley y establecer un procedimiento que permitiera a la persona que indica ser apátrida poderle hacer una entrevista para averiguar si efectivamente calza con los supuestos, y si dice que sí, entonces el Estado debería darle una visa temporal, una residencia temporal, para que posteriormente pudiera acceder a la nacionalidad de ese Estado al cual ha solicitado ayuda y naturalizarse como nacional suyo, ¿no? Es decir, en un procedimiento muy similar al del Estatuto de Refugiado que ya vimos la semana pasada. El problema está en que muy pocos estados tienen este tipo de leyes y a pesar de que como ahí les indico, ¿no? De que la propia Convención sobre el Estatuto de los Apátridas en su artículo 32 establece que los estados deben facilitar la naturalización de la persona que ha sido declarada como apátrida. Solo para que se hagan una idea, dentro de la región, bueno, el Perú ya saben que no tiene, o ya se pueden imaginar que no tiene, una ley de este estilo. Lo único que está haciendo, como ya escuchamos al doctor Patricio Rubio la semana pasada, es declararlos como refugiados. Pero eso, a nuestro parecer, no es suficiente. No es lo mismo ser refugiado que ser una persona apátrida, y ya han visto
que las consecuencias y el desbalance es mucho mayor para las personas apátridas. Entonces, no es una solución adecuada. Hay otros países de la región en los cuales el Perú se puede fijar, como son, por ejemplo, México, Ecuador o Uruguay, y ahí les he puesto la foto de la ley uruguaya de reconocimiento y de protección a la apátrida, en los cuales sí se establece un procedimiento, como les digo, muy similar al de nuestra Comisión Especial para los Refugiados, donde funcionarios públicos realizan este procedimiento para las personas que necesiten acceder a una nacionalidad. Por tanto, estos países, México, Ecuador, Uruguay, otorgan esta visa temporal y posteriormente permiten a estas personas ser nacionales mexicanos, ecuatorianos o uruguayos en su caso. Por tanto, debería servir como modelo y ejemplo para que otros países lo sigan. Y esperemos que el Perú pueda realizarlo y pueda aprobar este tipo de ley muy pronto, dado que desde el año 2013-2014 el Perú ya se ha adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y a la Convención para reducir los casos de apatridia. Entonces, aquí acabamos en un tiempo prudencial para poder continuar con el tema de los apátridas y profundizar un poquito más en nuestra videollamada del día jueves. Espero que a todas y todos les vaya bien.